Ya chicos y chicas, les quiero dar la bienvenida a la clase número 2 de matemática. Vamos a recordar lo que son las normas básicas del aula virtual. La primera es silenciar el micrófono. La segunda es encender la cámara, y si no pueden encender la cámara por temas de conexión, pueden poner una fotografía de ustedes. Y la cuarta es respetar los turnos y espacios de diálogos acordados. Recuerden que pueden prender el micrófono si quieren participar o me pueden responder por el chat, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy día? Contextualización. Estamos en la asignatura de matemática. La unidad corresponde a la unidad número 2, que son funciones de los objetivos priorizados. El título tema de la clase va a ser dominio y recorrido de una función. El objetivo de aprendizaje es determinar el dominio y recorrido de diferentes tipos de funciones. Vamos a estudiar 3 tipos de funciones. La clase de hoy día está enfocada principalmente en aplicar y comprender. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a trabajar con problemas contextualizados de funciones y es importante que ustedes sepan lo que hay que realizar para poder abordar estos problemas, ¿ok? La profesora quien les habla es Camila Cortés. Hoy día es viernes 28 de agosto y obviamente la clase está dirigida al tercero medio A. Entonces vamos a activar conocimientos previos en base a lo que realizamos en la clase número 1, que era función inversa. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, a ver si se acuerdan, es ¿qué condiciones debía cumplir una función para que tuviese inversa? Pueden responderme por el chat o simplemente pueden activar el micrófono si quieren participar. Obviamente los invito a participar. ¿Qué condiciones debía cumplir profe, una función? Dígame, ¿qué me está hablando? es Claudia. Claudia, hola. Debía ser biyectiva, ¿no? Hola. Biyectiva. ¿Qué más, Claudia? Antes de biyectiva habíamos dicho que tenía que cumplir otra Profe, cosa. yo, ¿Cómo, profe, yo? Dariana, Muchas gracias, Claudia. Sí, tiene que ser. ¿será que? Ah, bueno, ¿Ya? ¿Qué más, Diana? que tenía que cumplir como unos términos de dominio y codominio, ¿no? Para que la ¿Sí? función pueda ser inversa. Sí, y eso lo voy a explicar, si no se acuerdan, lo voy a explicar con un ejercicio contextualizado después. ¿Qué más tenía que cumplir la función antes de que fuese biyectiva? Profe, tenía que ser real. Tenía que ser real. ¿Qué implica que sea real? Que el dominio y el recorrido sean números reales. Tenía que ser real. ¿Qué implica que sea biyectiva? Que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Lo voy a explicar después con un ejercicio contextualizado para que no se asusten, sobre todo los que están ingresando recién en la fase 4 a esta clase, ¿ya? Muchas gracias a los participantes. Voy a también nombrar lo que me dijeron en el chat. Una compañera me dijo debe ser inyectiva y real, y el William me dijo debe ser sobreyectiva también. Perfecto. Entonces tiene que cumplir esas 3 condiciones: inyectiva, sobreyectiva, que implica que es biyectiva, y también debe ser real, que implica que el dominio, es decir, los valores de x, y el recorrido, los valores de y o el f de x, tienen que ser números reales. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿recuerdan los pasos para encontrar la función inversa? ¿Qué pasos debíamos realizar para encontrar una función inversa, por ejemplo, de f de x? ¿Se acuerdan o no? Profe, el primer paso que había que hacer era pasar todos los números que estaban con X y pasarlo ahí, para que estén con X. El primer paso, Antonia, el primerísimo primer paso, ese era el segundo paso. Igualar, ¿no? El primer paso. El igualar, ¿qué, Dariana? Muy bien, Antonio, lo que me dijiste, pero ese era el segundo paso. La f de x ¿Ya? por y. Sí, la igualábamos Tiene que ser ahí. con ejemplo. Sí, la igualábamos ahí. Y el segundo paso, como bien mencionaba Antonia, teníamos que despejar la x. Perfecto. Voy a verbalizar, voy a decirles las respuestas que me están llegando por el chat privado. Una compañera me dice, la f se pone como y, entonces el primer paso de todo, siempre igualar la f de x a y, después se despeja la x y luego se invierten las letras, ese era el tercer paso, y cuando intercambiábamos las variables.
Y ahí también otra compañera me pone por el chat privado, igualar f de x, ahí es el primer paso. Perfecto. Vamos a realizar un ejemplo para que se acuerden muy bien de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con este ejemplito. Yo sé que les gusta mucho la ciencia a ustedes, por eso les puse un ejemplo con ciencia. Entonces, la temperatura, les voy a leer el contexto, la temperatura en gran parte de América es medida en grados Celsius y tiene una equivalencia en grados Fahrenheit, no sé si pronunciará así, que es la escala utilizada en gran parte de Europa. La expresión matemática que modela el cambio de grados Celsius a grados Fahrenheit corresponde a, y ahí tengo una función, ¿cierto? F de x igual a 9/5 por x más 32, donde x corresponde a los grados Celsius y f de x a los grados Fahrenheit. ¿Qué me quiere decir esto? Yo teniendo mi grado Celsius puedo transformarlo a mis grados Fahrenheit. Entonces, la primera pregunta, primera pregunta. ¿Qué valores podría tomar la variable x? Me dicen, los x son los grados Celsius. ¿Qué variables podría tomar? O sea, ¿qué valores podría tomar la variable x? Pueden escribirme en el chat o simplemente activar el micrófono. Profe, ¿podría tomar la temperatura que ahora está? Podría tomar la temperatura que ahora está, que no sé cuál es. Y esos valores, Santiago, ¿qué tipo de naturaleza tienen? Que son reales. Son reales, perfecto. La temperatura, chiquillos y chiquillas, se mide en números reales. Les voy a dar un ejemplo para que, o sea, no piensen que la temperatura se mide en enteros, sino que puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos temperatura, pensamos que tenemos temperatura, sentimos que tenemos fiebre, nosotros vamos a buscar un termómetro, ya sea de mercurio o digital, y lo ponemos, ¿cierto?, debajo de la axila, y esperamos que suene el pito, esperamos un tiempo, y luego lo vemos, y va a indicar, no sé, 37,5 grados. Y eso es un número real, no es entero, eso no me va a decir 37, puede decirlo, pero la temperatura se mide en reales. Perfecto, entonces X podría tomar cualquier valor real, ya sea positivo, negativo, etc. La segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale 1 grado Celsius? ¿Qué debía hacer o qué debería hacer para calcular los grados Fahrenheit sabiendo que tengo 1 grado Celsius? Pueden responderme por el chat o activar el micrófono. Profe, habría que hacer toda esa operación y nos daría a cuánto equivale 1 grado Celsius a un Fahrenheit. ¿Y qué significa toda esa operación, Santiago? Reemplazar el valor en la X. Reemplazo el valor en la X, perfecto, reemplazo, valorizo mi función, ¿cierto? ¿Cuánto me daría eso? Háganlo ustedes y me escriben en el chat cuánto da. Le voy a dar un minutito. 9/5 es lo mismo que 1.8 en decimal, ¿ya? Para que lo hagan más rápido. Era 1 grado Celsius. Recuerden que la X es el grado Celsius. Entonces valorizo, ¿cierto? F de 1 grado Celsius. Me da 1.8. Acá reemplazo donde sale la X por 1, ya que es 1 grado Celsius, más 32. Entonces me da 1.8 más 32. Ya, se la voy a dejar ahí para que todos me entreguen sus respuestas. Me han llegado 3 respuestas. Ya, todos. Voy a revisar participantes. Manuel, Antonia Silva, la Antonia Toledo, la Betsa, Claudia, todos ahí. ¿Cuánto me da ese 1.8 más 32?
Profe, Dígame, Dariana. creo que es 33.8. Ya, perfecto, 33.8. Ahí me llegaron algunas otras respuestas en el chat que obviamente dicen lo mismo. Entonces, la equivalencia de 1 grado Celsius es 33.8 grados Fahrenheit. Perfecto. Y también me llegó la respuesta de Claudia, de Isidora. Muchas gracias por participar. Voy a borrar acá el desarrollo que hice. Lo que hice fue, obviamente, reemplazar donde salía la X por 1 grado Celsius. Si yo les pregunto por los valores que puede tomar X, ¿a qué concepto de una función me estoy refiriendo? Ya esto de fase 3, ya acuérdense ahí los valores que puede tomar X. ¿A qué concepto de función me estoy refiriendo? Pueden responderme en el chat o abrir el micrófono. ¿Se entiende la pregunta? Si yo les pregunto por los valores que podría tomar X, ¿a qué concepto de función me estoy refiriendo? Ya. Ya. Ya, tranquilos, tranquilos. Cuando hablamos de valores de X y valores de Y, ¿a qué conceptos que vimos en la fase 3 y que ahora se supone que es el objetivo de la clase nos estamos refiriendo? Recorrido y dominio. Dominio y recorrido, perfecto. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué valores puede tomar X? Me estoy refiriendo al dominio de la función, ¿cierto? ¿Qué es lo que hice acá? Puse algunos valores para X, no todos, porque recuerden que X puede tomar cualquier número real, porque estamos hablando de temperatura, y valoricé para encontrar los valores de la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces tomé algunos valores de grados Celsius y valoricé para encontrar valores de grados Fahrenheit. Entonces, si X tiene como temperatura menos 1.5 grados Celsius, va a tener 29.3 grados Fahrenheit. Si tenía 1, va a tener 33.8, que lo habíamos calculado, 2, 35.6, 2.8, 37.04, 3, 37.4. Segunda pregunta, ¿a qué concepto de función corresponden estos valores? Entonces, estos valores que puse a la izquierda eran los valores de X, los grados Celsius, y los que puse a la derecha eran los valores de Y o f de X. Entonces, estos valores de Y, ¿a qué corresponden? ¿A qué concepto de función nos estamos refiriendo con los valores de Y? Al recorrido, perfecto, al recorrido de mi función. Entonces, valores de X, dominios, valores de Y, recorrido. Yo les pregunto, ¿esta función tendrá función inversa? Sí, profe, ¿Por qué Santiago sí? Voy a responder. porque tiene un puro dominio y un codominio. Entonces eso significa que puede ser inverso. Perfecto. Miren acá. Para cada valor de grados Celsius le corresponde un único valor de grados Fahrenheit.
O en términos matemáticos, para cada valor del dominio le corresponde un único valor del recorrido. Cada Eso oveja con su significa- pareja. Cada oveja con su pareja, muy bien. Eso significa que la función es inyectiva. Un único valor para el dominio tiene el recorrido, ¿cierto? Sobreyectiva significa que todos mis valores de y van a tener al menos un elemento de x. Y si se dan cuenta, cada valor de y tiene su elemento en x. Y además de eso, como estamos trabajando con números reales, la función es real. Por lo tanto, esta función que relaciona desde mi grado Celsius a mi grado Fahrenheit tiene función inversa, ¿ok? Entonces acá me dicen sí, lo mismo que dice Santiago, concuerdo. Ahí la Domi me está diciendo cómo hacer la función inversa, y la Betsa más encima me dice que es biyectiva. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la inyectividad, sobreyectividad? ¿O si la función es real? Que me diga ahora. Ok. Ok. Entonces, si queremos encontrar la función que exprese el cambio entre los grados Fahrenheit y Celsius, debemos calcular la función inversa de f de x. Es decir, queremos calcular la función de que yo, al ingresar como valor un grado Fahrenheit, me dé un grado Celsius. Calculemos la expresión que hace este cambio de Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo debía hacerlo? Voy a anotar acá la función de los grados Celsius. Era 9/5x más 32. Voy a poner ahí f de x para hacer el primer paso. Ya. ¿Qué debía hacer primero para encontrar la inversa? Hay que igualar, profe. Ya, Antonia, ¿qué igualo? Sería y es igual Ya, y es igual. a 9 partido en 5x Perfecto. más 32. Perfecto. Entonces el primer paso es cambiar este f de x por y. Por y. Segundo paso, ¿cuál era? Profe, hay que despejar la x. Despejo la x. ¿Cómo despejo la x? Voy a spoilearlos un poquito. No puedo pasar el 5 que está dividiendo multiplicando, ya que ese 5 solo divide al 9. ¿Qué hago primero? El 32 pasa como negativo. Ya, y me dicen lo mismo en el chat que me dijo Santiago, el 32 pasa como negativo. Que en términos técnicos matemáticos significa restar 32 a ambos lados de mi ecuación. Entonces me va a quedar y menos 32 es igual a 9/5x, y 32 menos 32 es 0, no lo anoto. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya, el William me dice, el 9/5 pasa dividiendo. Como está multiplicando, pasa dividiendo. William, está súper bien tu respuesta, pero lo que voy a hacer va a ser pasar este 5 que está dividiendo multiplicando, que en términos matemáticos significa multiplicar todo por 5, ¿ok? Entonces el 5 que está dividiendo lo paso multiplicando, pero ese 5 va a multiplicar a toda esta expresión, por eso le voy a poner paréntesis, ¿ya? Y eso me va a quedar 9/5 por 5 es solo 9, y x. Ya, ¿qué hago ahora?
¿Qué hago ahora? Profe, hay que pasar el 9, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo paso el 9? El 9 que quedaría dividiendo la función, ¿o no? La expresión. Sí. Sí, Antonia. El 9 que está multiplicando pasa dividiendo, que en términos matemáticos es dividido todo por 9. Entonces me queda 5 por i menos 32. Todo eso partido en 9. Y eso es igual a x. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Cambiar las variables. Cambio las variables. Es decir, donde aparece la x voy a poner una y, y donde aparece la y voy a poner una x. Voy a seguir acá, chiquillos, ya, porque mi letra es muy grande. 5x menos 32 sobre 9 es igual a y. ¿Qué hago ahora ya para terminar con esta función inversa? Ponerle el f menos 1x. A la y. Sí. Sí. Finalmente, pongo que y es f a la menos 1 de x, que está la notación de función inversa. Ok. ¿Puedo hacer algo más con esta función? Podría hacer algo más aquí, específicamente en el numerador de mi función. Profe, ¿se puede resolver o no? Se puede resolver. ¿Cómo lo resolverías, Antonia? Sería 5 por x, que sería 5x, Ya. menos 5 por 32. 5 por 32 es 160. Entonces acá me quedaría 5x menos 160 sobre 9 igual a mi función inversa. Entonces, ahora mi x, ¿qué va a representar? En la función anterior mi x representaba los grados Celsius. Ahora mi x, ¿qué va a representar? Profe, ¿va a representar los Fahrenheit o no? Perfecto. Entonces mi primera función tenía que mi x representaba los grados Celsius, ¿cierto? Como calculamos su inversa, ahora mi x va a representar los grados Fahrenheit. Eso significa que ahora voy a ingresar un grado Fahrenheit y me va a dar un grado Celsius. Y el resultado final, como acá me dice la DOMI, va a ser calcular los grados Celsius a partir de mis Fahrenheit. ¿Podemos comprobar esto? ¿Cómo lo comprobaríamos? Teníamos que un grado Celsius valía 33.8 grados Fahrenheit, pero 33.8 reemplazarlo va a ser muy difícil. Sin embargo, les voy a decir que 0 grados Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit. Entonces, si yo reemplazo estos 32, ¿cuánto me debería dar los grados Celsius? 0. 0. Entonces, voy a reemplazarlo ya. Entonces, Profe, sería 160 menos 160. 5 por 32 menos 160, exactamente arriba me quedaría 5 por 32, que es 160, menos 160 es 0. Por lo tanto, de 32 grados Fahrenheit llego a 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que cumple su función y su función inversa? Voy a devolverme. Entonces, lo que va a pasar, el cambio que va a haber entre la función y la función inversa va a ser, ahora el dominio de mi función inversa, es decir, mis x, van a ser estos que están acá. Acá voy a agregar el 32 y acá voy a agregar el 0. Y voy a ir desde mi dominio a mi recorrido que estaba en los grados Celsius. Por eso de 32 llegué a 0, ¿ok? Entonces se van a intercambiar esos conjuntos. ¿Se entiende? Ok. Ya, si alguien no entendió, es el momento de decirme.
Ya me dicen que sí se entendió en el chat, entonces voy a seguir. Dominio de una función. Acá les puse una definición formal, pero en el fondo el dominio de una función son los valores que puede tomar mi variable x de la función. Entonces, les presenté acá un ejemplo. Les pregunto a ustedes, ¿qué valores puede tomar la variable x en la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 8? ¿Qué valores podría tomar x? Escríbanme en el chat su respuesta, ¿ok? Todos, no importa que esté mal. ¿Qué valores podría tomar x en esa función? Están llegando respuestas. ¿Qué valores podría tomar x en esta función? ¿Hay alguna restricción para x? Ya, me llegaron varias respuestas. Me dijeron números reales, 2 veces, números naturales, y después números enteros, positivos, negativos. Entonces, la función, acá tengo una función cuadrática, x cuadrado más 3x menos 8 puede tomar cualquier valor real, cualquiera. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna restricción para x. Yo puedo ingresar cualquier valor real y voy a obtener un resultado. Y ahí le escribí la respuesta. X puede tomar cualquier valor, por lo tanto su dominio corresponde a todos los números reales. Y se denota como dominio de f, que es mi función, es igual al conjunto de los números reales. Siempre tienen que fijarse en eso para encontrar dominio. Deben preguntarse, ¿mi x tiene alguna restricción o puede tomar cualquier valor? Y a partir de eso pueden calcular el dominio, ¿ok? Recorrido de una función. Entonces, el recorrido de una función, chiquillos, son los valores que puede tomar y o f de x. Les presenté otro ejemplo. ¿Qué valores puede tomar la variable y en la función f de x igual a 3x más 1 sobre 2 si el dominio corresponde a cada uno de estos valores que está presente acá? En este caso, yo les di el dominio. Entonces, la pregunta en base a este problema es, ¿qué harían para poder resolverlo? Sabiendo que los valores de x son aquellos que les puse. ¿Qué harían para poder encontrar los valores de f de x? Pueden responderme en el chat, pueden abrir el micrófono. Ya me están llegando algunas respuestas en el chat. No las quiero verbalizar todavía porque quiero que respondan más. ¿Qué harían teniendo esos valores de x para poder encontrar el f de x?
Ya, me llegaron algunas respuestas y todas llaman a lo mismo. Todas me llaman a reemplazar estos valores en la función. Es decir, ¿qué significa cuando reemplazaba? ¿Cómo le llamábamos a eso? Sustituir, ¿cierto? Valorizar. Entonces, si me entregan el dominio, en este caso yo les di el dominio que es cada uno de estos números que está acá, el dominio de los valores que puede tomar X. Para encontrar el recorrido, los valores de mi f de X, simplemente debo valorizar, es decir, reemplazar cada uno de estos valores en mi función para poder encontrar el f, ¿ya? Entonces, en primer lugar, reemplazo por x igual a menos 1, calculo ahí mi f de menos 1 es igual a menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, mi y va a valer menos 1. Luego reemplazo con x igual 0, es decir, donde aparece la x, yo voy a escribir un 0 y voy a desarrollar, ¿ya? Como acá tengo 3x, no hay ninguna operación entre medio, debo asumir que es una multiplicación. Por eso me queda 3 por 0 más 1. 3 por 0 es 0, más 1 es 1, sobre 2. ¿Qué significa el f de 2, por ejemplo? ¿Qué debo hacer ahí? Cambiar el X por el 2. Entonces, donde aparece mi x, voy a poner un 2 y me va a quedar 3 por 2 más 1 sobre 2. ¿Y cuánto me da eso? Escríbanme en el chat. Y así también puedo ver quiénes están en la clase o quiénes están haciendo otra cosa como dormir. ¿Cuánto me da esa expresión? Ahí me está, uy, me están llegando muchas respuestas. Luis, activa el micrófono. Uy, me siguen llegando respuestas. Luis, activa el micrófono. Porque vamos a hacer este, pues. Por mientras sigan escribiendo lo otro la respuesta. Ya, Luis, hábleme. ¿Qué pasa? Mira, el dominio corresponde a los valores que puede tomar X, ¿ya? Pero acá yo les di una cantidad de valores. El recorrido corresponde a los valores que puede tomar f de x, que es lo mismo que y. Entonces, si yo tengo estos valores, para poder encontrar mi y, debo reemplazar cada uno en la función. F de 2 significa, donde aparece la x voy a poner un 2. Por eso puse acá 3 por x, es decir, 3 por 2 más 1 sobre 2. Luis, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Entonces me queda 6 más 1 sobre 2. 6 más 1, ¿cuánto es? 7. Por lo tanto, f de 2 es igual a 7 medios, ¿ok? Sí. Entonces, si a ti te entregan, por ejemplo, en el formulario que voy a pedir que hagan, el dominio con una cantidad de valores, para poder encontrar el recorrido, tienes que reemplazar cada uno de estos valores en la función, ¿ok? Ya. Ya, desactiva nomás el micrófono. Y eso es lo mismo a 3,5 como algunos me escribieron. Pueden dejarlo como fracción o como decimal. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Y así con todos los valores. Entonces para encontrar el y con x igual 5, reemplazo por 5 donde aparece la x, me da 8, y lo mismo con 7 que me da 11. Por lo tanto, el recorrido va a corresponder al conjunto de valores que contiene al menos 1, 1 medio, 7 medios, 8 y 11. Voy a revisar el chat. Solo resolverla. Ya, dominio y recorrido de algunas funciones conocidas. Vamos a ver tres tipos de funciones. Funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son aquellas funciones que tienen un polinomio en su representación algebraica. Entre ellas se encuentran la función lineal, afín, cuadrática y polinomios de grado superior. Para estas funciones, el dominio siempre va a corresponder a todos los números reales. Si es que no lo definen anteriormente, yo acá en el ejemplo anterior les definí un dominio, ahí tienen que llegar y resolver, como dijo la Claudia. Pero si no lo defino, siempre va a ser el conjunto de todos los números reales. En este caso, en el ejemplo, tengo una función, ¿qué tipo de función es esa? Afín. Tengo una función afín. Por lo tanto, el dominio y el recorrido de estas funciones siempre son todos los números reales. Acá no es necesario calcular ni nada de eso. Uy, se paró esto. Ahí sí. ¿Qué pasa en el caso de las funciones cuadráticas? En las funciones cuadráticas, el dominio, es decir, los valores de x, sí o sí van a ser todos los números reales. Sin embargo, el recorrido en este tipo de función, en este caso que tengo x cuadrado menos 4x menos 5, va a ser el intervalo que va desde menos 9 al infinito. ¿Por qué ese es el valor del recorrido? ¿Alguien me podría decir? Profe, porque tiene un al cuadrado. O sea, es una función cuadrática. Pero ¿por qué los valores de y están contenidos en este intervalo? Fíjate aquí en la gráfica. No sé. Ya, si tengo una gráfica, ¿en qué me debo fijar? ¿En qué eje me debo fijar para ver los valores de y? ¿Cuál eje corresponde a los valores de y? ¿El vertical o el horizontal? En el vertical, ¿cierto? Acá tengo mi y, acá tengo mi x. Si me doy cuenta, acá el y, el valor mínimo que va a tomar va a ser el valor que corresponde al vértice de mi función cuadrática, ¿ok? Y ese valor es menos 9. Entonces el valor mínimo va a ser el vértice, que es menos 9, cuando obviamente el que acompaña al x cuadrado es a. Y desde ahí, ya teniendo el mínimo, sé que iba a tomar puros valores mayores al mínimo. Por eso está este intervalo que va de menos 9 a infinito. Entonces el mínimo va a ser el vértice cuando tengo mi a mayor que 0. Y desde ahí hacia arriba. No me voy a detener tanto en esto porque no lo voy a preguntar. Solamente lo puse para que ustedes lo supieran. De igual forma, para el caso número 2, cuando mi a es menor a 0, mi dominio va a seguir siendo todos los números reales porque estamos hablando de funciones polinómicas. Sin embargo, ahora el valor del vértice va a ser un máximo. Por lo tanto, si me fijo en la coordenada de y, el y va a tomar cualquier valor negativo y va a llegar hasta 1. Entonces, el valor del recorrido rango va a ser desde menos infinito hasta su máximo, que es 1. No me voy a tener tanto en este chiquillo porque no lo voy a preguntar, ¿ok? Y estamos un poco contra el tiempo. Seguimos, dominio y recorrido de las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que se pueden expresar como una fracción. En este caso, el dominio va a ser siempre todos los números reales menos la solución de la ecuación que está en el denominador. Entonces, ¿qué valores puede tomar x para el ejemplo que tengo expuesto acá? Escríbanme en el chat cómo debería resolverlo.
En algún momento, en alguna clase, no recuerdo cuál, les puse un ejemplo muy parecido. ¿X podría tomar cualquier valor real? ¿O tiene alguna restricción? Siempre pregúntense eso. William, tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción de mi X? Ya, perfecto. Cuando tengo funciones racionales, siempre me debo fijar que el denominador no sea 0, ¿ok? Por lo tanto, voy a igualar mi denominador a 0 para ver qué valor no puede tomar X, en qué valor X me da 0. ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? X menos 2 igual a 0. Escríbanme en el chat sus respuestas. Esa ecuación es muy fácil. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es el valor de X para esta ecuación que tengo aquí? Ya, me han llegado varias respuestas ya. Simplemente igualo mi denominador a 0 y el 2 que está restando lo paso sumando y me queda que X es igual a 2. ¿Qué pasa si X es igual a 2? Me queda el denominador 0. ¿Por qué no me puede quedar 0 ese denominador? ¿Por qué no me puede quedar 0 el denominador? Siguen llegando respuestas. Porque la división por 0 no está definida. Por eso, cuando uno tiene funciones racionales, es decir, escritas como fracción, lo primero que debo hacer es igualar el denominador a 0, encontrar el valor de esa ecuación, y mi dominio siempre va a ser todos los números reales menos la solución de la ecuación donde el denominador me dé 0. En este caso, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Jefe. Profe, podría ser cualquier número, pero ninguno que sea 2. Exactamente. Todos los números reales, excepto, lo voy a anotar así, cuando pongo un menos, excepto el 2. Porque ahí se anula todo. Se indetermina. Ahí lo puse bonito. Entonces igualamos el denominador a 0, calculamos la ecuación y el dominio va a ser todos los números reales, excepto el valor donde el denominador me dé 0. Ya, esto necesito que le saquen una captura y lo analicen después. Yo no lo voy a preguntar en el form, simplemente lo puse para que sepan cómo realizar este tipo de, cómo calcular este tipo de recorrido en estas funciones. Así que sáquenle una captura para poder seguir avanzando. Ustedes me escriben cuando estén listos, ¿ya? Esto lo analizan después, solitos. No lo voy a preguntar. No lo voy a preguntar. Ya, finalmente, dominio y recorrido de algunas funciones, ahora en el caso de las funciones irracionales. Las funciones irracionales son todas aquellas que tienen raíces, que se expresan como raíces en el fondo. Entonces, si el radical, es decir, la raíz tiene un índice impar, pregunta, ¿qué era el índice de una raíz?
Era la cuestión que estaba afuera. O sea, podía ser el 3 o el 2 invisible. Perfecto, perfecto. El numerito pequeño, ¿cierto?, que acompaña a la raíz que está afuera. Entonces, si el radical, es decir, si mi raíz tiene un índice impar, el dominio será todo el conjunto de los números reales. Por otro lado, si el radical tiene índice par, para determinar el dominio debemos tomar la expresión dentro de la raíz y hacer que sea mayor o igual a 0. Entonces, en el primer caso, ¿qué índice tengo aquí en A? Cuando no aparece índice, ¿qué debemos asumir? Es un 2. Que es un 2, es decir, que es una raíz cuadrada. Voy a revisar el chat, ¿me están respondiendo lo mismo? Sí. ¿El índice es par o impar? Par. Par. Entonces estoy aquí en el segundo caso. Si el índice es par, debo tomar lo que está dentro y hacer que sea mayor o igual a 0. Pregunta, ¿por qué debo hacer que sea mayor o igual a 0? Que en el fondo decir que sea positivo. Profe, es que las raíces no se podían trabajar con números negativos o algo así, ¿era? Perfecto. Las raíces, cuando están definidas en los números reales, no se pueden trabajar como números negativos. Me dicen, ¿están de acuerdo contigo, Santiago, aquí en el chat? Por lo tanto, debo hacer que sea mayor o igual a 0, ¿ok? Ya, ¿qué hago ahora? Voy a resolver esta inecuación. Las inecuaciones se trabajan de manera muy parecida a las ecuaciones. Por lo tanto, acá voy a pasar este 2 que está sumando al otro lado, que en el fondo es restar 2 a ambos lados de mi igualdad, y me queda 3x mayor o igual a menos 2. ¿Qué puedo hacer ahora para encontrar el valor de mi dominio? Que el 3 pase dividiendo. Que el 3 pase dividiendo, en el fondo multiplicar por el inverso multiplicativo de 3, o dividir todo por 3. Y me queda que x es mayor o igual a menos 2 tercios, que en términos de intervalo significa que el valor mínimo que puede tomar x es menos 2 tercios, hasta, ¿qué otros valores puede tomar x? Hasta infinito. Entonces, el valor mínimo que puede tomar menos 2 tercios, x, es menos 2 tercios, hasta el infinito positivo, ahí como me mencionan en el chat. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Por qué uno tiene que siempre, si tiene el índice par, y hacerlo mayor o igual a 0? Porque en el fondo las raíces no están definidas, o sea, sí están definidas los números negativos, nosotros estudiamos complejos, pero siempre tenemos que pensar que las funciones que estamos trabajando es en los números reales. Y en el segundo ejemplo, ¿el índice es par o impar? El índice de mi raíz, de mi radical, ¿es par o impar? Es impar, ¿cierto? Por lo tanto, estoy en el primer caso. Cuando el índice es impar, el dominio de la función siempre van a ser todos los números reales. ¿Por qué cuando es par tengo que hacer acá esta inecuación, hacerla mayor o igual a 0, y cuando es impar puede tomar cualquier valor? ¿Por qué pasará eso? Ya, les voy a poner un ejemplo. Raíz cúbica de menos 8. ¿Cuánto vale eso? ¿O qué número elevado al cubo me da menos 8? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? No sé. ¿Qué número elevado al cubo me da menos 8? Ahí, bien, ya me están respondiendo en el chat. Menos 2.
Cuando las raíces tienen índice impar, está definida para todos los reales. En este caso yo les puse, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Es un número real. Por eso el dominio de las funciones irracionales cuando tienen índice impar está definida para todos los reales. A la Claudia me pone menos 2. Lo escribí tarde, carita triste. Entonces, solo en el caso de los pares hacemos esta ecuación. En el caso de los impares simplemente ponemos todos los números reales porque no hay ninguna restricción. ¿Se entendió? Esto, lo segundo que dije. Con el ejemplo. Ya, perfecto. Me dicen que sí. Ahí lo había escrito bonito. Ya. Pasemos a comprobación de aprendizaje muy rápido. Pregunta número 1. ¿Cuál es el dominio de la función que tengo aquí escrita? F de x igual a x al cuadrado más 5. Pónganmelo todos en el chat. Este está fácil y rápido. Me están llegando algunas respuestas. Rápido, 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 rápido. Go, go, go. Pregúntense si tiene alguna restricción la X. Ya, perfecto. Como X no tiene ninguna restricción, simplemente el dominio o los valores que puede tomar van a ser todos los números reales. Recuerden, las funciones polinómicas no tienen restricción para X. Segundo, dada la función cuyo dominio es, ¿cuál es el valor de su recorrido? ¿Ahí qué tenía que hacer? Si me entregaban un dominio dado o definido, tenía que reemplazar, perfecto. Ahí me están llegando las respuestas en el chat. Tenía que reemplazar, valorizar. Voy a calcular solamente el valor de i para el menos 1. Entonces reemplazo g de menos 1, me queda 2 por menos 1 más 1 sobre 3. ¿Cuánto me da eso? Escribámoslo en el chat todos. ¿Cuánto me da el valor de g de menos 1? Ya me están llegando respuestas. Me están llegando respuestas en decimales, en fracciones. Entonces me queda 2 por menos 1 es menos 2, ¿cierto? Más 1 sobre 3. Acá estoy operando un número negativo y uno positivo. En el fondo lo que tengo que hacer es restarlos. Me da 1 y me quedo con el signo del mayor, que es, entre comillas, menos 2. Por lo tanto, g de menos 1 es menos 1/3. Hay varios que me pusieron en el chat menos 1/3. Queda como tarea para ustedes, para que le saquen una captura, el g de 0, es decir, mi función evaluada en x igual 0, y el g de 1. Así que sáquenle una captura y luego me lo mandan por correo. Ustedes me avisan, ¿ya? Sí, pues. Sí, Carlos. Si acá en esta fase 4 todo lo que ustedes hagan siempre va a tener como un premio. Y ahí el William me está sacando todas las... William, mándamelo por correo.
También. Por eso yo les dije que en filosofía hiciera lo que les pide América, no importa que esté malo. Ya lo puse todo bonito. Ya. Pregunta. ¿Cuál es el dominio? No, no. ¿Cuál es el dominio de la función f de x igual a la raíz de 4x más 8? ¿Cuál es el índice de esa función? 2. Entonces, como es índice par, tengo que hacer que lo de adentro sea mayor o igual a 0 para que esté bien definido en los reales. ¿Cierto? ¿Qué hago ahora? Resto menos 8, o paso el 8 que está sumando al otro lado restando. Me queda 4x mayor o igual a menos 8. Y el 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Se trabajan igual que las ecuaciones y las inecuaciones. Y esto me queda x es mayor o igual a menos 2. Espérenme. Sí, muy bien ahí lo que me están respondiendo en el chat. Por lo tanto, el dominio va a ser x mayor o igual a menos 2. Es decir, el valor mínimo que puede tomar x es menos 2 hasta el infinito positivo. Puede tomar cualquier valor mayor a menos 2. Perfecto. Ahí lo puse bonito. Ya, cierre. Pregunta número 1. ¿De qué forma encontramos las funciones polinómicas? Son las 11:15. Así que estamos bien en la hora, menos mal. ¿De qué forma encontramos el dominio de las funciones polinómicas? ¿O qué podemos decir del dominio de las funciones polinómicas? De los polinomios. Perfecto, que su dominio son todos los números reales, siempre. Todos los polinomios, el dominio son todos los números reales. Pregunta número 2. ¿De qué forma encontramos el dominio en las funciones racionales? Estas funciones que estaban expresadas como una fracción, donde el numerador y denominador tenía la variable x. ¿Cómo debíamos realizar ese procedimiento para poder encontrar el dominio? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que darnos cuenta, ¿cierto?, que el denominador no se hiciese 0, entonces en el fondo lo que hacíamos era igualarlo a 0 para ver en qué valores se indeterminaba. Entonces el dominio siempre iba a ser todos los reales, excepto donde esos valores se indeterminan, ¿cierto? Ya, muy bien ahí lo que me ponen en el chat. Voy a borrar acá lo que puse. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué valores puede tomar mi x? ¿Y cuál es el recorrido? Entonces la primera pregunta es ¿cuál es el dominio para esta función h de x? ¿Qué valores puede tomar x ahí? ¿Hay alguna restricción? Voy a ver lo que sigue acá. ¿Hay alguna restricción para x? Perfecto, muy bien ahí en el chat. Espérenme, hay respuesta. No tiene restricción. Por lo tanto, el dominio de mi función h, los valores de x, puede ser cualquier número real. Para encontrar el dominio, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, para encontrar el recorrido. Para encontrar el recorrido debemos hacer el mismo procedimiento que para encontrar la función inversa.
Es decir, igualamos mi h de x igual a y, ¿cierto? Y igual a la función 2x más 5 sobre 3. El 3 que está dividiendo lo paso multiplicando, o en el fondo multiplico todo por 3. Ahí me va a quedar 3y igual a 2x más 5. Acá el 5 que está sumando lo paso restando, o en el fondo es, matemáticamente al final lo que hago es restar menos 5 a ambos lados. Me queda 3y menos 5, ¿cierto? Al lado izquierdo igual a 2x, y finalmente el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, y me va a quedar que 3y menos 5 sobre 2 es igual a x. Solo llego a ese paso de despejar x, no intercambio las variables. Y ahora yo les pregunto, ¿hay alguna restricción para y teniendo eso? Aquí, fíjense acá, ¿hay alguna restricción para y? No. Si no hay restricción, entonces, ¿qué valores puede tomar y? Creo que acá había puesto. Si no hay restricción, ¿qué valor puede tomar y? Todos los reales. Un número imaginario, no, pues estamos trabajando con complejos. Por lo tanto, el recorrido de la h, de la función h, también va a ser todos los números reales. Entonces, si yo no les pongo el dominio dado, ustedes, a partir de lo que trabajamos hoy día, tienen que saber determinar el dominio. Por otro lado, si no dejo el recorrido, hay una pregunta muy parecida aquí en el fondo, muy parecida a esta. Tienen que hacer el mismo procedimiento que para calcular la función inversa, sin embargo no hacen el cambio de variable, y se fijan en la restricción que tiene y. Si no tiene, entonces el recorrido es todos los números reales, ¿ok? Sé que hoy día la clase, como les dije al principio, estaba súper conceptual, pero es importante que sepan manejar las ecuaciones y todo para lo que viene después. En la próxima clase vamos a trabajar con contenido contextualizado y específicamente con modelamiento de funciones. Es decir, yo les voy a presentar un contexto y a partir de ese contexto deberíamos obtener la expresión algebraica. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El FOMS lo voy a mandar más rato por el grupo, porque no alcancé a sacarlo ahora. Sí, la voy a subir. La voy a subir.